Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando este video. Ahora vamos a analizar la guía 6 de la semana 6 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a iniciar a detallar los contenidos que vamos a estudiar en esta oportunidad y vemos que continuamos con la unidad 2, literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son contexto de la literatura colonial de América, dentro de ella la sociedad colonial americana, la cultura colonial, los criollos y las primeras manifestaciones de una conciencia nacional americana. También vamos a analizar el contenido, el barroco en América y sus características. Además, vamos a tener la aplicación de una guía de análisis literario. Se espera de usted al finalizar esta guía que realice un esquema y dé ejemplos sobre las características del barroco. Detallados los contenidos, vamos a iniciar con la actividad número 1 que se le propone. La encontramos a continuación. En la actividad 1 se le indica que active sus saberes previos escribiendo un párrafo de lo que sabe por cada hito siguiente de la línea de tiempo. Muy importante acá, en este punto solo le voy a dar la indicación de lo que usted va a hacer porque son varios acontecimientos históricos y si nos vamos deteniendo en cada uno, el video se nos va a hacer muy extenso. Así que la indicación es la siguiente. En su cuaderno usted va a colocar el año al que hace referencia cada acontecimiento, luego va a colocar el indicio que le dan acerca del acontecimiento. La actividad le requiere que usted coloque de lo que se acuerda de estos hechos, pero como sabemos que posiblemente ya no recordemos mucho acerca de estos acontecimientos, su labor va a ser investigar un poco más y va a agregar información además del indicio que ya le dan del acontecimiento. Es así que va a colocar el año, el indicio para el primer año que tiene la línea de tiempo y luego va a agregar información adicional que usted haya investigado. Si usted se acuerda de los acontecimientos con mayor detalle, pues muy bien, añade de lo que usted se acuerda, pero si no, hay que investigar un poco más. Luego se va al siguiente año, que sería el de abajo, ¿verdad? En este caso 1503, coloca el año, el indicio que se le da acerca del acontecimiento, en este caso se funda la Casa de Contratación de Sevilla en España, y usted investiga un poco más si no recuerda el acontecimiento. De esa investigación agrega información adicional, información sustancial, puede agregar un mínimo de 4 renglones de su cuaderno por cada acontecimiento y así va sucesivamente. De 1503 pasaría a 1519, la misma dinámica, escribe el año, el indicio que se le da y agrega información que usted haya investigado. Si se fija, tiene que ir siguiendo la línea de tiempo en que se va dando cada acontecimiento. No es necesario que en su cuaderno lo haga así, lo puede ir haciendo normal, solo respetando los años, colocando el año del lado izquierdo del renglón, luego el indicio que se le da del acontecimiento, después agregando la información y así con cada año. Eso es lo que va a hacer. Va a ir siguiendo la línea de tiempo de esta manera hasta terminar con el último acontecimiento. Explicado esto, vamos a analizar la información del cuadro que nos presentan del lado izquierdo de la pantalla. En este cuadro se detalla que la vida social de los indígenas transcurrió mayormente en el ámbito rural, aunque la mayoría pasó a residir en pueblos indios, donde estuvieron sujetos o bajo el dominio de encomenderos, regidores, curas, doctrineros y otros. Estas personas se encargaban de vigilarlos, de adoctrinarlos, de dirigirlos y castigarlos, obviamente. Otros indígenas permanecieron alejados del influjo español en regiones de difícil acceso, lo que los protegía, pudiendo así conservar su cultura. Se nos dice que las antiguas estructuras políticas que tenían los indígenas al llegar los españoles fueron decapitadas, o sea, fueron eliminadas, y la vida cotidiana del indígena estuvo regida por el trabajo en beneficio de los españoles. Las lenguas indígenas siguieron hablándose, pero incorporaron algunos términos del idioma castellano. Asimismo, se conservó en gran medida la vestimenta tradicional. Conocido esto, vamos a pasar a la actividad 2, que sí nos requiere un poco más de análisis. En la actividad 2 se nos pide leer la información acerca del barroco. Antes de introducirnos en el barroco, vamos a hacer un análisis acerca de lo que son las corrientes literarias. Posiblemente ya se estudió en primer año, ya se conoce qué es una corriente literaria,
pero vamos a recapitular al respecto. Bueno, iniciaremos diciendo que una corriente literaria está compuesta por una serie de técnicas de escritura que se dieron en una etapa específica del tiempo, en un periodo de tiempo. Cada corriente literaria abarca un periodo de tiempo específico. Hay diferentes corrientes literarias, como por ejemplo la que vamos a estudiar ahorita, que es el barroco. Tenemos el romanticismo, tenemos el realismo, la vanguardia, en fin, hay muchas. Y cada una tiene su propio estilo de manifestar los sentimientos y emociones, auxiliándose de diferentes figuras literarias que ya veíamos en clases anteriores en qué consisten también las figuras literarias, y en general de diferentes técnicas de escritura, haciendo uso del orden psicológico del lenguaje, haciendo uso del orden lógico, en fin. Una corriente literaria refleja todo el colorido que el escritor o los escritores agregaban a su literatura en una época determinada. Conocido esto, vamos ahora sí a analizar el barroco. El barroco es una corriente literaria muy especial, pues deja de lado todo ese afán de mostrar las cosas bellas, de mostrar las cosas bonitas, y se enfoca en mostrar las cosas de manera gruesa, grotesca, refleja la realidad desde lo común, desde lo cotidiano. Se caracteriza por ser abundante en el uso de metáforas, por eso a veces resulta un poquito confuso en cuanto a la literatura. Enfocándonos en la literatura, hace uso de muchas metáforas, neologismos y arcaísmos. Los neologismos son palabras que han sido adoptadas en nuestro idioma a través del uso. Y los arcaísmos son lo contrario, son palabras antiguas que muchas veces no son parte de un diccionario, pero que se usan en el lenguaje cotidiano. Como la mayoría de corrientes literarias, el barroco surge en España y se desarrolla más o menos ahí por el siglo XVI. Llega a América y se clasifica como la primera corriente literaria que realmente se desarrolla en América. Por sus cualidades, por tener ese estilo único y novedoso, llega a América y es adoptado plenamente por los americanos. Se convierte en el medio de expresión de los criollos y los mestizos, dado que combina muy bien con las ideologías artísticas que hasta la época se practicaban en América, tanto por mestizos y criollos. Es de este modo que es muy bien recibido en América y puesto en práctica, ocasionando que sea adoptado y se ha transformado agregándole los tintes de las inclinaciones y mentalidades artísticas que se practicaban en América hasta la época. Se dice que el barroco combina muy bien con la ideología artística americana, pues es muy parecido a las manifestaciones artísticas que los americanos tenían hasta el momento. Podemos decir además que es con el barroco que los escritores y artistas abandonan las voces espirituales de la lírica tradicional y se volcan plenamente en lo discursivo, aunque no dejan de aludir a las convicciones católicas. Podemos determinar que ante toda la elocuencia estuvo determinada la complejidad de los discursos escritos que hacían alusiones a hechos históricos y filosóficos y hacían uso abundante de las metáforas para dar de este modo testimonio del ingenio personal del escritor. Eso en cuanto a literatura. También se manifestó la destreza que puso al servicio del lenguaje usando ocultismos artificiosos, como se diría comúnmente, palabras rebuscadas, palabras que comúnmente no usamos en el habla cotidiana, pero que tienen su propio significado y no son comprensibles para todos porque no todos conocemos los significados de dichas palabras. Por eso el tipo de expresión se clasifica como erudita y demuestra el estrato cultural, el nivel social al que pertenecían los escritores. Salvo ciertas excepciones en cuanto a escritores, la poesía se confundía con el rebuscamiento, como ya mencionábamos, y con la extravagancia en las imágenes presentadas. En este último párrafo se nos da a conocer que los escritores hacían uso de palabras muy cultas que serían entendidas por personas de un alto nivel académico y que esto reflejaba el nivel social al que ellos pertenecían. Pero se nos menciona también que hay algunas excepciones en cuanto a eso, y eso se ve claramente en la obra Tradiciones Peruanas, dado que en esta obra no se hace uso de palabras
sumamente cultas. Por el contrario, se hace uso del lenguaje coloquial de la época. En cambio, en los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz sí se siente realmente el uso elevado de los cultismos artificiosos. Podemos ver entonces ahí un ejemplo del cumplimiento de esta descripción que se nota para terminar el texto, que hace referencia en que algunas obras sí hacían uso de los cultismos artificiosos, palabras rebuscadas, pero por otro lado, había algunas excepciones en las cuales los escritores no hacían uso de esta metodología. Por el contrario, reflejaban un hablar cotidiano, coloquial. Sabido esto, vamos a analizar la información del cuadro adjunto que está a la izquierda de nuestra pantalla, en las cuales se nota la información referente a las diferentes características del barroco. La primera característica es el uso de neologismos, arcaísmos y el retorcimiento del lenguaje. Cuando hablamos de neologismos, ya lo mencionaba, estamos haciendo referencia a agregar palabras que han sido adoptadas por el idioma debido a que han sido adquiridas en el mismo a través del uso que los pueblos les han dado. Luego tenemos los arcaísmos, que son lo contrario, son palabras antiguas que a pesar de no estar a veces incluidas en el diccionario, son usadas por las comunidades, por los pueblos. Luego viene el retorcimiento del lenguaje. Así como se dice, consiste en retorcer lo que se dice, en no expresar las oraciones en un orden lógico, sino por el contrario, expresarlas en un orden psicológico. Todo con la intención de darle más expresividad al texto. Es así que se hace uso de figuras literarias como el hipérbato, el retruécano, entre otros. Luego tenemos la característica denominada ornamentación exagerada en la expresión. Como ya mencionábamos al analizar el texto que se nos presenta, esto consiste en colocar muchos adornos, muchas palabras rebuscadas, muchos cultismos en el texto, además de agregar diferentes figuras literarias que se usan de forma exagerada, se colocan prácticamente una detrás de otra, una encima de otra, para dar mayor expresividad al texto. Luego viene la característica de la frustración y desencanto frente a los ideales del Renacimiento. Esto también lo mencionaba al analizar el texto al inicio, que el barroco es una corriente literaria que rompe esquemas manejados hasta la época, ya que hasta la época se buscaba reflejar una imagen estética, una imagen de belleza, pero el barroco no, el barroco deja todo eso, viene y nos presenta caos, desorden, nos presenta lo que nos puede parecer grotesco. De eso se trata esta característica, ese rompimiento que se hace dentro del cual se deja de encubrir lo que realmente pasa, se deja de encubrir lo feo. De eso se trata la frustración y desencanto frente a los ideales del Renacimiento, ya que se abandona ese ideal de belleza y el hombre como centro de todo. La última característica que se menciona, que de alguna manera ya la analizamos a través de la anterior, es el caos y desorden de la concepción del mundo. En la literatura barroca ya no se trata de reflejar todo como maravilloso, por el contrario, se trata de reflejar las cosas tal cual son, los conflictos que realmente suceden en la vida cotidiana de las personas. Es así que tenemos entonces conocidas y explicadas las 4 características principales de la corriente literaria barroca. Dicho esto, vamos a pasar entonces al ejercicio que se nos propone para la actividad 2. Solo se nos propone hacer 2 cosas en este caso. Nos ubicamos acá en la primera indicación, en la cual se le pide que escriba al menos 2 párrafos explicando la fusión del barroco de Europa y el barroco de América. Si nos ubicamos en el texto, encontramos claramente que se nos menciona que el barroco como estilo de importación artística trascendió lo puramente novedoso para convertirse en una expresión plenamente americana. Se estableció como una verdadera correspondencia de la mentalidad del criollo, del español nacido en América, que escondía en los símbolos y ornamentos sus verdaderas inquietudes liberales y espirituales. Es decir, que el español americano utilizó el barroco para manifestar sus sentimientos, para expresar sus inquietudes
tanto liberales como espirituales. Para esto hizo uso de los diferentes símbolos y ornamentos del barroco. Ornamentos, cuando decimos ornamentos nos referimos a todos los adornos que se le agregaban a la literatura barroca en este caso. También se le agrega que la auténtica expresividad del criollo y mestizo se encuentra presente en las configuraciones del barroco. El barroco vino como una corriente literaria con determinadas características, pero se fundió con los ideales de los criollos y mestizos, aportándole ellos así características de su propia esencia. Por tanto, el movimiento alcanzó en América una originalidad propia, consiguiéndose su propia identidad en América y distinguiéndose de cómo éste se aplicaba en España e incluso en la misma Europa. En esta parte del texto, todavía en este párrafo, usted puede extraer esa información que necesita para dar respuesta a este punto que le indica que explique cómo se dio la fusión entre el barroco de Europa y el de América. Esto nos va a resultar un poquito más difícil de ver, pues no es un texto puramente literario el que vamos a analizar, pero vamos a buscar qué características podemos encontrar. Ubiquémonos acá en las características. La primera característica, el uso de neologismos, arcaísmos y retorcimiento del lenguaje. En el texto no encontramos la primera característica, ya que se está dando a conocer la información con un lenguaje común que no hace uso de palabras que han sido adoptadas por el idioma, ni palabras antiguas de uso cotidiano. Entonces, esa primera característica la vamos a descartar y vamos a ir a verificar. Luego se nos presenta la característica de la ornamentación exagerada en la expresión. La ornamentación exagerada en la expresión, en este texto no se hace uso de muchas figuras literarias, pero sí se hace uso de muchas palabras un poquito rebuscadas que pueden resultar desconocidas en cuanto a significado para nosotros. Por ejemplo, tenemos novohispano, ornamentos, por aquí hay otras marcadas como confluían, laicas, profusión, intimista, adiográfico, ocultismos artificiosos, en fin. Podemos decir que se da ligeramente la ornamentación exagerada en la expresión cuando hacemos uso de esas palabras rebuscadas. Más figuras literarias, pues no encontramos directamente manifestadas en este texto. Y la mayoría de expresiones se encuentran reflejadas de acuerdo a un orden lógico. No hay uso de orden psicológico. Seguimos entonces analizando. Luego tenemos la frustración y desencanto frente a los ideales del Renacimiento. En general, dado que el texto nos habla de el barroco y que el barroco es una corriente literaria que se reveló a los ideales del Renacimiento, pues claramente al hablar del barroco estamos poniendo en práctica esa característica que es el rompimiento con los ideales del Renacimiento. Sí podemos decir que en este texto está presente esa característica, pues el barroco en sí implica eso. Y al describirlo nos damos cuenta de eso, pues tiene su propia esencia y no busca reflejar la belleza, sino por el contrario. Lo que encontramos en el texto es una descripción, así que reitero, sí encontraríamos esa característica en este texto. Continuamos con la última característica, la cual es caos y desorden. La característica de caos y desorden claramente sí se encuentra en el texto desde el inicio. Y lo podemos encontrar desde el primer párrafo en el cual se dice que el barroco es utilizado como una expresión artística por el criollo y el mestizo que buscan manifestar sus inquietudes liberales y espirituales, haciendo uso de los ornamentos y símbolos del barroco para esconder las mismas. Desde este punto podemos decir que encontramos la característica de caos y desorden. Usted puede seguir leyendo y verificar si en los siguientes párrafos también se encuentra esa característica reflejada de esta forma. La característica de caos y desorden claramente refleja un conflicto. De este modo, evaluamos la última característica,
y podemos concluir que las características del barroco que se encuentran con mayor intensidad en ese texto, que no es necesariamente literario, son la ornamentación exagerada, pues se hace uso de muchas palabras rebuscadas, de muchos cultismos que están marcados a lo largo del texto. También se presenta la frustración y desencanto frente a los ideales del Renacimiento, pues el barroco en esencia refleja eso y estamos hablando del barroco. Y finalmente el caos y desorden en la concepción del mundo, dado que se presenta el barroco como el medio para manifestar los ideales e inquietudes tanto del criollo como del mestizo. Solucionados los requerimientos de la actividad 2, vamos a pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le requiere que lea el poema Hombres Necios e identifique la idea que defiende la autora. Vamos a describir el poema. En el poema Hombres Necios se refleja el claro descontento de la autora hacia la actitud del hombre con respecto a la mujer. Se refleja esa contradicción en la ideología masculina con respecto al comportamiento de la mujer y se manifiesta a través de expresar que el hombre no está contento, no está satisfecho si la mujer se comporta de una u de otra manera, reflejando de que no se contenta si la mujer es difícil o si es fácil. Esa es la esencia en sí del poema, esa frustración con respecto a la ideología masculina. A lo largo del poema se trata prácticamente solamente de eso, de reflejar esa insatisfacción con la ideología masculina. Conocido esto, vamos a ver qué nos piden en esta actividad. En esta actividad se nos solicita lo siguiente. Antes de continuar, pedirle que usted lea el poema detenidamente, que trate de interpretar cada estrofa en la cual se manifiesta lo que ya analizábamos y que lo lea en rima, porque si trata de leerlo corrido no le va a entender. Trate de leerlo detenidamente y analizando cada situación. Dicho esto, pasamos a resolver la actividad 4. En la actividad 4 se le pide que seleccione al menos 5 estrofas consecutivas, una detrás de otra, del poema anterior y que las reescriba en su cuaderno. Esto con sus propias palabras. Es decir, que ya no las va a reescribir tal cual están en el poema, sino una interpretación que usted les esté dando. Tampoco es necesario que los escriba en rima. También se le pide dentro de esta misma actividad que encuentre en el diccionario los significados que usted no conozca. Es decir, va a elegir aquellas palabras que le son desconocidas hasta el momento, va a ir a buscar la definición y va a anotar en su cuaderno esa palabrita con su definición. Para el estudio de esta guía, yo voy a seleccionar 5 estrofas y esas estrofas van a ser las primeras. Usted puede elegir otras, las que mejor se le acomoden. Al elegir las 5 estrofas de la primera columna, yo estaría abarcando exactamente hasta acá, hasta la estrofa que termina con la palabra Lucrecia. Una vez elegidas mis 5 estrofas, ya decíamos que la actividad nos solicita que la reescriba en mi cuaderno, en mi caso, pero no como están escritas en el poema, sino que lo que voy a escribir es la interpretación personal que yo les doy a estas estrofas, a cada una de estas estrofas. Usted va a ir analizando cada estrofa y va a ir anotando en su cuaderno la interpretación personal que le da a cada una. Esto lo va a hacer con las 5 estrofas. Además, sabemos que en este mismo punto se nos solicita que identifiquemos aquellas palabras de las cuales no conocemos el significado. Por ejemplo, yo inicio leyendo el poema y me encuentro de repente con la palabra desdén. Yo nunca la he escuchado, estamos suponiendo. Yo nunca la he escuchado, así que yo voy a anotarla en mi cuaderno, después de que haya escrito el análisis de las estrofas seleccionadas, voy a anotarla en mi cuaderno, voy a ir a buscar la definición y la voy a anotar a la par de la palabrita. Se le pide que usted identifique todas las palabras que no conozca. Le sugiero que agregue un mínimo de 4 palabras de las cuales usted no conozca el significado en su cuaderno. Luego de haber anotado la interpretación que usted le da a las 5 estrofas seleccionadas. Cumplido ese punto, vamos a analizar qué se nos pide en el siguiente. En el siguiente punto se le pide que usted interprete lo que comunican las estrofas que eligió y la suma de ideas que éstas presentan. Y que hecho eso, escriba por qué es importante esta idea.
La respuesta a este punto prácticamente ya se la di, pero vamos a analizar lo que se nos dice en las 5 estrofas que en mi caso he seleccionado. En las 5 estrofas se dice lo siguiente: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. Al analizar esas 5 estrofas del poema, que han sido seleccionadas por mí, pero reitero, usted puede seleccionar otras, se ve un claro reclamo que la escritora está haciendo hacia los hombres por la concepción que estos tienen de las mujeres, reclamándoles que nunca están satisfechos si la mujer cede fácilmente o si se comporta difícil, que siempre están criticando de algún modo el actuar de la mujer. Eso es lo que se refleja en estas 5 estrofas, ese reclamo que la autora hace a la ideología masculina y cómo esta ideología refleja una percepción contradictoria con respecto a la mujer. Tenemos entonces ahí analizado el punto 2 y vamos con el punto 3. En el punto 3 se nos pide que se establezca la medida y cantidad de versos que tiene cada estrofa, además de la rima utilizada en el poema completo. Para esto vamos a establecer que el poema es una redondía compuesta por 4 versos en octosílabos de arte menor. La rima utilizada hace que concuerden el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Se denomina una rima de tipo abrazada, una rima consonante dado que se repite. Encontramos en el poema figuras literarias como la antítesis, el paralelismo y el retruécano. Establecido ese punto, nos piden transcribir un ejemplo de retruécano y uno de otra figura retórica que haya en el poema. Primero vamos a determinar que el retruécano es esa figura literaria que hace repetir una frase de forma inversa, es decir, cambia el orden totalmente de la frase que se dijo previamente, repitiéndola de forma inversa o contraria. Vamos a identificar esa figura literaria en el poema. Yo voy a identificar solo un ejemplo, usted puede buscar más. Y lo encontramos acá. La que peca por la paga o la que paga por pecar. Vemos acá el cambio de orden que se da en cada una de las palabras. A su vez, este cambio de orden cambia el mensaje que se intentaba dar en la expresión inicial por uno diferente, haciendo uso de las mismas palabras, pero en un orden diferente. Nos piden también que reflejemos un ejemplo de otra figura literaria. Tenemos por acá el uso de otra figura literaria como la antítesis. Lo encontramos acá, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Primero, establecer que la antítesis es una figura literaria que hace uso de conceptos contrarios. Esos conceptos contrarios los encontramos en este ejemplo, en el uso del mal y el bien. Decirles que a lo largo de este poema, la figura literaria que se ve con mayor intensidad es la antítesis, ya que hay muchos versos que la utilizan haciéndose recurso de conceptos contrarios para manifestar el mensaje que quiere dar a conocer la escritora. Este es solo uno, usted puede buscar otros más. Vamos entonces a continuar. Además de la solución de los 4 puntos anteriores, se le pide que a partir de los hallazgos en el poema, usted escriba un análisis personal del mismo, que exponga sus ideas apoyándose de sus propios conocimientos sobre el barroco, conocimientos que ya compartimos, conocimientos también sobre la lírica, las figuras y del rol de la mujer en América Latina. Aquí usted puede hacer un comentario crítico acerca de qué opina usted de la temática que se está tratando, reflejando si está de acuerdo, si está en contra y por qué. Va a ser una descripción de lo que trata el poema, dando sus propios aportes. Pasamos entonces a la actividad de cierre, que es la actividad número 5. En la actividad número 5 se le pide lo siguiente. En la actividad 5 se le pide leer nuevamente los textos Hombres necios
que es el poema de Sor Juana Inés de la Cruz que acabamos de analizar, y también los textos de la guía de la semana 5, de la guía 5, que son Fijamos que soy feliz, que es otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y la tradición peruana Dónde y cómo el diablo perdió el poncho, de Ricardo Palma. Después de haber leído estos textos, se le pide que haga lo siguiente. Primero, que identifique en los 3 textos las oraciones o versos que ejemplifican las características del barroco. Y segundo, que elabore un esquema sobre las características del barroco a partir de lo que usted identifica. Para esta actividad nos vamos a centrar en 2 características. Así como se ve en el ejemplo, así lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a aportar un análisis de cómo se reflejan las otras características. El ejemplo es para la tradición peruana, de dónde y cómo el diablo perdió el poncho, de Ricardo Palma. Nos ayudan dándonos el ejemplo de cómo se manifiesta la característica de caos y desorden en la concepción del mundo en esta tradición peruana. Y se nos dice que se halla, por ejemplo, al principio del texto, donde se refleja que el Señor recibió un telegráfico con urgencia, dado que en Jerusalén, Samaritana y Magdalena se encontraban en conflicto, se estaban peleando y le pedían que tenía que ir a solucionar ese problema. Caos y desorden, ya decíamos, refleja conflicto y, como se dice, caos y desorden. Para el esquema que vamos a hacer, vamos a agregar un ejemplo de caos y desorden y un ejemplo de retorcimiento del lenguaje. Es así que ya tenemos para la obra Tradiciones Peruanas el ejemplo de caos y desorden. Nos toca ahora buscar el ejemplo de retorcimiento del lenguaje. Para esto vamos a ir a la guía 5. Nos vamos a ubicar en la tradición peruana de la guía 5. Encontramos acá. En esta tradición peruana no se hace un uso claro, por ejemplo, de retruécano, pero sí se pone en práctica el uso del orden psicológico de los mensajes. Y lo encontramos reflejado, por ejemplo, en este punto, donde se dice, resueltos a echar esta vez la casa por la ventana, cuando se pudo decir, estaban resueltos a echar la casa por la ventana esta vez. También encontramos por acá otro ejemplo en el cual se manifiesta, contestó con gran flema el tiñoso. Sabemos que en el orden lógico el sujeto va primero. La expresión en orden lógico sería, el tiñoso contestó con gran flema, pero estamos haciendo uso del orden psicológico, así que lo escribimos de esta forma, en la cual no importa el orden en el que se manifiestan los elementos de la oración. Tenemos entonces 2 ejemplos del retorcimiento del lenguaje en la tradición peruana, donde y cómo el diablo perdió el poncho. Estos ejemplos los puede agregar en el esquema, en el espacio que se encuentra vacío, donde encontramos el retorcimiento del lenguaje. Tendríamos completo entonces el esquema para la tradición peruana que estamos analizando. Nos faltaría analizar el poema Hombres Necios y Fijamos que soy feliz. En cuanto a hombres necios, vamos a ir a buscar la característica de caos y desorden. El caos y desorden realmente lo podemos encontrar a lo largo de todo el poema, pero para darnos una idea, podemos ubicarnos en esta estrofa, la cual dice, combatir su resistencia y luego con gravedad decir que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Se ve acá un reflejo claro de el caos y desorden que se está manifestando a través de esta estrofa, pues se presenta un conflicto al decir, combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Tendríamos entonces el elemento correspondiente a la característica caos y desorden para nuestro esquema en la parte de el poema Hombres Necios. Luego se nos pide el retorcimiento del lenguaje. Algo muy importante, usted puede comenzar su esquema con la tradición peruana para la cual ya completamos el ejemplo. Coloca el nombre de la tradición, luego coloca los elementos del esquema que corresponden a esta tradición y seguidamente continúa con el nombre de Hombres Necios y coloca los elementos correspondientes a las características del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios. De la misma forma los va a ir trabajando.
entonces que ya teníamos completo la parte de caos y desorden para el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios. Nos faltaba identificar el retorcimiento del lenguaje. Ya habíamos encontrado un ejemplo de retruécano anteriormente y nos podemos auxiliar del mismo para rellenar esa parte del esquema. Entonces, en el esquema, usted en la parte de retorcimiento del lenguaje, en la etapa en la que usted está analizando hombres necios, usted va a colocar la que peca por la paga o el que paga por pecar, que es un ejemplo de retruécano. Ese ejemplo usted lo va a ubicar en la característica de retorcimiento del lenguaje. Recuerde que usted va a ir completando su esquema de acuerdo al análisis que vaya haciendo de cada uno de los textos propuestos. Te decía ya que usted va a colocar el nombre de su texto, luego va a colocar las características propias para cada uno y así hasta llegar al tercero. Ya completamos el segundo poema, nos falta analizar el poema Finjamos que soy feliz. Vamos a ir a buscar la característica caos y desorden para el mismo. Nos ubicamos en el poema, nuevamente recalcando que en los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz se experimenta mucho ese caos y desorden propios del barroco, pero vamos a enfocarnos en una estrofa específica. Por ejemplo, la estrofa que dice: los filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en uno risa causaba, en el otro llanto. Célebre su oposición, han sido por siglos tantos, sin que cuál acertó este, hasta ahora averiguado. Al recitar la estrofa, podemos sentir claramente, podemos darnos cuenta claramente de que se experimenta esa característica del barroco, caos y desorden, pues se presenta un conflicto acerca de los pensamientos de los seres humanos y cómo estos conciben la realidad y cómo la concepción de la realidad de los mismos suele ser contradictoria. Completamos entonces la parte de caos y desorden y ahora vamos a analizar, a ubicarnos en la guía, eso que acabamos de encontrar en el poema Fijamos que soy feliz de Sor Juana Inés de la Cruz va a complementar la característica de caos y desorden. Ahora vamos a buscar cómo se hace uso del retorcimiento del lenguaje en este poema. El retorcimiento del lenguaje es una herramienta común para la escritora, pero lo vamos a identificar en unas cuantas estrofas. Por ejemplo, encontramos aquí: si es mío mi entendimiento, cuando se pudo haber dicho mi entendimiento es mío. Recordemos nuevamente que el orden lógico consiste en colocar cada elemento en la posición que le corresponde. Y el primer elemento para el orden lógico es el sujeto. En este caso, el sujeto está colocado al final. Por lo tanto, no se ha respetado ese orden lógico, sino que se ha hecho uso de un orden psicológico al iniciar esta estrofa, teniendo así un claro ejemplo de la aplicación de la característica retorcimiento del lenguaje del barroco. Claramente, como ya les decía, el retorcimiento del lenguaje para la escritora es una herramienta de uso común que podemos encontrar a lo largo de todo el poema. Esto solo es un ejemplo, usted puede agregar otros. Así tendríamos completado entonces el esquema en la parte de retorcimiento del lenguaje para el poema Fijamos que soy feliz de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es todo acerca del desarrollo de la guía 6 para la semana 6 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.